pues nuevamente bienvenidos a todos y todas. Este es nuestro tercer webinar de la serie Acelerando la Movilidad Sustentable con Nuevas Tecnologías. El tema del día de hoy es el regreso del trolebús, una palanca para la transición energética urbana. Y bueno, pues para comenzar, yo me presento, yo soy Miriam Monterrubio, soy gerente de Planeación y Políticas Públicas del grupo E-Mobilitas y el día de hoy pues les estaré moderando la sesión y también pues presentando a nuestros panelistas del día de hoy. Si damos la siguiente. El día de hoy, bueno, pues vamos a comenzar el webinar con la presentación de Gustavo Jiménez. Él es fundador y CEO del grupo de E-Mobilitas. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de movilidad y tiene una formación, tiene un MBA, Ingeniería en Transporte, Ingeniería Civil y Ambiental y también algunos certificados como Professional Transportation Planner y Evaluación Financiera de Proyectos. Entonces, le doy la más cordial bienvenida a Gustavo y bueno, solo un mensajito antes, les recuerdo que en el chat pueden ir dejando sus preguntas y al final daremos unos minutos para irlas respondiendo. Adelante, Gus. Muchas gracias, Miriam, y buenos días a todos. Un gusto saludarlos desde la Ciudad de México. Y bueno, preparamos este webinar con mucho entusiasmo, ya que pues, nos dimos la tarea hace un año de hacer una investigación con el PNUMA, con el Programa de Naciones Unidas, sobre los trolebuses, ¿no? Entonces, hoy vamos a platicarles de eso y después tenemos a un invitado de lujo, Martín López, que ya está aquí con nosotros también en la sesión, que también va a platicarles de la historia del trolebús en la Ciudad de México y todo lo que está haciendo este gobierno actual para llevar a cabo, pues, la transición energética, ¿no? En el sector transporte en la Ciudad de México. Entonces, como empezando, pues, básicamente dar una introducción de lo que voy a dar, la visión de los trolebuses en diferentes regiones del mundo. Este estudio, pues, se enfocó en los países de ingresos medios y bajos. Entonces vamos a platicar un poquito más de lo que está sucediendo ahí, algunos casos de estudio y algunas directrices para el desarrollo de los trolebuses a nivel ciudad y en diferentes países, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos redescubriendo el trolebús hoy en día, no? En esta sesión, pues no vamos a hablar de una tecnología del pasado, sino de una de las decisiones más estratégicas que puede tomar una ciudad para su transición energética. Porque, como saben, pues ahorita está de moda la electromovilidad y están los buses eléctricos, están los trolebuses. Entonces, acá siempre hay una disyuntiva de qué es lo mejor invertir. Seguir invirtiendo en buses a diésel, en buses eléctricos o en trolebuses. Entonces, por todos los desafíos urbanos que ciudades en el sur global han tenido, pues también está el trolebús, ¿no? Como una solución que cada vez se ha visto más. Y aunque estaba decayendo, ahorita vamos a ver unas gráficas, ya en otros países, como el caso de México, el caso de Ecuador, el caso inclusive de Marruecos, Kazajistán, muchas otras ciudades han decidido invertir y reactivar el trolebús, porque hay unos beneficios importantes para su reactivación y también nos dan un futuro sostenible. Igual que un bus eléctrico, un trolebús, pues es un vehículo cero emisiones. Entonces vamos a ver una visión general del trolebús en diferentes regiones del mundo, por qué funciona, dónde y por qué se cayó o no se cayó, ¿no? Nos dimos a la tarea en esta investigación de desarrollar, pues, empezar a investigar todos los sistemas de trolebuses a nivel global. Entonces, como pueden ver, identificamos aquí muchos trolebuses, principalmente en Europa y en el este de Europa, pero también en Asia, donde en China principalmente se ha desplegado el trolebús de una manera amplia, y en América Latina, aunque tuvimos muchos trolebuses históricamente, actualmente solo hay 6 sistemas que cuentan con trolebuses, que es poco, ¿no? Y de igual manera, África, ese crecimiento ha sido limitado, pero ya encontramos algunas ciudades que han mostrado el interés en los trolebuses, ¿no? Y bajo esta perspectiva, podemos ver en esta gráfica cómo empezó a crecer el trolebús en los años 20, porque era básicamente un tranvía que se convertía en trolebús o era un nuevo sistema de trolebuses, y vimos el apogeo o el auge más grande en los años 70, 80, teniendo un pico en el año 1997, donde se encontraron que 23 países
tenían sistemas de trolebús, ¿no? Había 200 sistemas de trolebuses registrados, pero luego vino una caída a partir de los 90s, porque ya los sistemas empezaron a salir en desuso, etcétera, etcétera. Y en 2023 se registraron únicamente 183 sistemas. Entonces tuvimos una caída precipitada de trolebuses en los últimos 30 años. Y esto vamos a hablar de por qué, ¿no? Y a qué se deriva eso, ¿no? En el contexto en el que estamos platicando hoy, comentábamos que Europa y Asia llevan pues la batuta, llevan el desempeño de más trolebuses a nivel global, pero no se queda atrás el este o Asia del Pacífico, Latinoamérica y África, ¿no? Entonces, aquí es donde estamos viendo que puede haber un potencial importante para el resurgimiento de los trolebuses, porque en realidad solo el 5% de estos sistemas operan en América Latina, ¿no? Principalmente están operando en Europa. Y bueno, ¿y por qué se dio esto? ¿Por qué se dio esto? En la realidad es que la Unión Soviética tuvo mucho que ver, ¿no? Con el desempeño de los trolebuses en todos los países de la Unión Soviética y los países que pertenecían a la Unión Soviética. En su apogeo, en los años 70 y 80, la Unión Soviética tenía simultáneamente como hasta 30,000 trolebuses, llegó a tener la construcción y puesta en marcha de muchos sistemas de trolebuses en todas los ahora países, ¿no? Ex Unión Soviética, entonces se quedaron ahí permanentes. Y pues, pero básicamente eran los trolebuses antiguos, los trolebuses clásicos. Ahora, después de que la Unión Soviética cayó, ¿no? En los 90s, pues básicamente muchos de esos países dejaron de operar sus sistemas o migraron. Entonces, por eso también hubo una caída fuerte de los trolebuses en los 90s, ¿no? Porque muchos de estos países donde había una gran concentración de trolebuses, pues ya no siguieron invirtiendo. Pero hoy por hoy estamos viendo un resurgimiento de sistemas que inclusive ciudades que no tenían sistemas de trolebuses, como lo es Marruecos, invirtieron en trolebuses. Y ahora vamos a ver el motivo, ¿no? El motivo, bueno, antes de ver el motivo, vamos a platicar un poquito de las lecciones claves de esta investigación que también hizo un investigador europeo, Pavel Stepanov, que también nos da 3 lecciones críticas de cuál es el problema de que algunos trolebuses pues no evolucionaron, como lo hizo la Ciudad de México, ¿no? Esta revolución del trole, y otras que se quedaron atrás, ¿no? Entonces, el problema que se ve es que no es de tecnología, no es de gobernanza. Los sistemas no colapsaron mucho por fallas técnicas, sino por falta de continuidad institucional, por falta de inversión en los trolebuses, y luego también hubo cambios abruptos en los modelos operativos de estos sistemas de trolebuses, ¿no? Donde ya preveían que pues se tenían que financiar por sí mismos, ¿no? Y eso pues fue un poco complejo para muchos países, especialmente en el este de Europa. Entonces, la inversión inicial de un sistema de trolebuses no garantiza siempre su sostenibilidad, ¿no? Como cualquier otro sistema de transporte, hay que planificarlo, hay que planificar su reemplazo, hay que hacer un modelo financiero que no solamente cubra los costos iniciales, sino también los costos operacionales y definir bien si va a haber un subsidio o no. Entonces, estos sistemas que sí perduraron y que sí mejoraron, que puede ser como el sistema de la Ciudad de México, el sistema de Quito, ¿no? Que está viendo un resurgimiento importante, o el sistema en Bulgaria, en Kazajistán, que también retomaron el trolebús, es porque se dedicaron a una renovación periódica de la flota y una integración urbana y tarifaria, ¿no? Que son decisiones técnicas y estratégicas que no solamente es la decisión política, sino también todo lo que conlleva tener un sistema que funcione, un sistema óptimo para la población. Entonces, ahora sí, la tecnología del trolebús. Históricamente, el trolebús, pues, se tenía que conectar de la red eléctrica, ¿no? Para que pudiera funcionar. Y eso, pues, le quitaba, de cierta manera, cierta autonomía. No había una flexibilidad operativa amplia porque se mantenían en su línea, o sea, había cierta flexibilidad poniendo cables, pero eso le quitaba posibilidad. Es un costo alto poner la infraestructura de trolebuses. Ahorita veremos, ¿no? Cómo hay que poner subestaciones, catenaria, etcétera, etcétera. Y también hay un riesgo operativo, ¿no? Porque justo el trolebús no estaba evolucionando. Era un autobús que permanecía igual, ¿no? Con un tren motriz eléctrico. Y esto, pues, se empezó a ver en el país. Pero, ¿qué pasa? A partir de los buses eléctricos a finales de los 90, principios de los 2000, pues empiezan a introducir baterías, ¿no? Baterías de ion litio y fosfato en algunos autobuses, y esto permite que también el trolebús tenga un nuevo sistema que le llaman in-motion charging, que es una batería que está dentro del trolebús que permite
estarse cargando a lo largo de la catenaria y eso le da más flexibilidad al trolebús, puede desconectarse, tomar otras rutas y también de cierta manera puede reducir los costos de infraestructura, porque tú puedes extender una línea sin necesidad de tener la catenaria, ¿no? Puedes extender algunos kilómetros, ya nos platicará un poco más el maestro Martín sobre la experiencia en Ciudad de México, pero esto también es mejor porque pues también estos sistemas pues tienen un poquito más de durabilidad que los buses eléctricos de batería, ¿no? Estamos hablando que antes los trolebuses duraban 25 años, bueno, caso de Ciudad de México duraron hasta 40, pero esa es otra historia, y los trolebuses de InMotion Charging, los nuevos, pues están durando como 20 años por el tema de la batería, que también hay que reemplazarla, pero duran un par de años más, 5 años más que los buses eléctricos a batería, lo que te da una vida útil un poco más larga y bueno, y puede ser un uso óptimo para algunas ciudades, ¿no? La evolución del trolebús, pues ha sido interesante porque también sigue el padrón de la tecnología vehicular. En un inicio, como saben, muchos de los sistemas de trolebuses fue que migraron de ser tranvías a trolebuses. Esto pasó en muchas ciudades porque los tranvías, el vehículo de un tranvía era muy costoso y el vehículo de un trolebús pues era un costo muchísimo menor, ¿no? Hasta 8 veces menos el costo de un tranvía. Entonces, los cables se mantienen de los tranvías con potencias de 650, 700 volts y se te reemplazan por los trolebuses, ¿no? Pero ahora en este nuevo mundo del trolebús, pues está el InMotion Charging, que tú ya puedes inclusive cargar la batería a medida que vas avanzando sobre la catenaria y también hay mejoras en el control guiado. Ya muchos de estos trolebuses nuevos pues tienen sistemas de seguridad avanzada, ¿no? Para que te permiten pues frenado, tener una conducción óptima y también uso de baterías auxiliares, ¿no? Para diferentes maniobras. Lo que también permite la tecnología InMotion Charging es que también reduce la dependencia del pantógrafo, de la catenaria, y puedes desconectarme, como ya lo comentábamos, y te da una mayor flexibilidad, ¿no? Para extender rutas, para si hay algún problema en la calle, evitarlo. Entonces, esto ha sido algo muy benéfico de los trolebuses de nueva generación, pero como todo trolebús de nueva generación, requiere la misma infraestructura, ¿no? Requiere tener subestaciones eléctricas que pueden llegar a ser costosas para transformar la energía en corriente continua que se vaya a la línea aérea o catenaria y así pueda darle la energía requerida al trolebús para su uso y optimización, ¿no? Cabe destacar aquí que el InMotion Charging también tiene puedes meter nuevos postes y conectores para que también sea de una manera autónoma, ¿no? De hecho, antes pues se subían las antenitas a mano y hoy por hoy pues ya hay sistemas de radar, sistemas de infrarred y láser que te permiten subir la catenaria con mayor facilidad sin tener que tener tanto gasto operativo en la calle, ¿no? Que entonces esto ha evolucionado como el sistema trolebús pues está mejorando las ciudades y optimizando también el propio desempeño de las mismas, ¿no? Entonces, pensando ya en los costos, es algo que muchas personas nos han preguntado, ¿no? Oye, ¿cuánto me va a costar migrar a un trolebús? Nosotros hemos asesorado ahí a varias ciudades, pero los costos, pues básicamente incluyen el propio trolebús, la instalación de la infraestructura a lo largo de la vía y la instalación, que sigue siendo mismo, del suministro de las subestaciones o repotenciarlas. Cabe destacar que si ya hay una subestación cerca de un metro, subestaciones que existían, puede ser que las subestaciones funcionen para el trolebús, pero habría que repotenciarlas y subirles la cantidad energética que esas subestaciones puedan proveer a la red de trolebuses. Es un dato clave porque también es parte de la historia del por qué la Ciudad de México y la ciudad, por ejemplo, de Quito y otras ciudades como Kazajistán y Bulgaria ya tenían sistemas de trolebuses, los tenían abandonados, pero con una repotenciación del sistema lograron reactivar, ¿no? Sus sistemas de trolebuses a nivel global y también estos costos, los costos pues ya en función de la complejidad urbana, ¿no? Evidentemente no es lo mismo poner catenaria en una ciudad que pues no hay árboles, que no hay puentes, que no hay túneles, que en una ciudad que tiene más barreras urbanas, ¿no? Eso también es importante porque muchas personas en algunas partes de algunas ciudades europeas no querían a los trolebuses porque no querían los cables en el centro de su ciudad, ¿no? Pero ahora con los trolebuses de nueva generación,
pues podemos, pues básicamente no usar esa catenaria en zonas históricas y se baja las antenas y pueden circular los troles, ¿no? También es importante destacar que los trolebuses ya tienen muchos tamaños. Antes, en el pasado, pues solo se fabricaban de 10, 12, a lo mejor 18 metros, pero hoy por hoy ya tenemos trolebuses biarticulados en varios sistemas en Europa y también acá en México hay un articulado, creo que todavía no hay un biarticulado, pero ya están en desarrollo, ¿no? Eso también es algo muy interesante. Y básicamente para darle unos rangos de costos, los autobuses o los trolebuses pueden costar de $300,000 hasta $1,500,000. Hay trolebuses muy complejos, por ejemplo, los trolebuses de Škoda, que tienen 3 maneras de cargarse, con catenaria, con pantógrafo y con enchufe de manguera. Entonces, por eso es que salen caros, ¿no? Entre más maneras tengan de cargarse un autobús, pues más costoso va a ser. Y eso es lo que hace pues la diferencia en precios. Y luego el costo de infraestructura puede variar, o sea, si estamos hablando de una ciudad tabula rasa, o sea, que no tenía un sistema previo de infraestructura de trolebuses, el costo puede variar de $1,000,000 hasta $3,000,000 por kilómetro, o sea, sí es costoso meter la infraestructura de un trolebús, pero para aquellas ciudades que ya tenían trolebuses, que ya tenían la catenaria, que ya tenían la infraestructura, las subestaciones, es prácticamente muy bajo el costo. Lo que vimos acá en Ciudad de México es que costaba de $150,000 a $200,000 de repotenciar la línea. O sea, era muy bajo el costo, que era lo que lo hacía inclusive más barato que poner un patio de carga de buses eléctricos. Y bueno, repotenciar la subestación también cuesta, ¿no? Es un costo, pues, importante. Básicamente todo depende de qué voltaje y qué tipo de operación quieras tener, pero estamos hablando de que una subestación tiene que estar como en 5 kilómetros de distancia, ¿no? Para poder más o menos dar la energía requerida en la catenaria. Entonces sí hay que invertir, dependiendo del tamaño de tu ruta, pues hay que invertir en subestaciones que van a tener un rango de operación como de 5 kilómetros más o menos para que puedan potenciar a tu trolebús. Y bueno, en este sentido ahora vamos a platicar un poco de la diferencia entre los trolebuses y los buses eléctricos. Los trolebuses pues han sido clave, ¿no? Tienen una base histórica de más de 100 años. Han sido vehículos que pues, han prestado el servicio de una manera muy eficaz en muchas ciudades. Y ahora con la modernización del trolebús, incluyéndole la batería, pues también han aumentado su flexibilidad y los han hecho algo muy viable, que inclusive ya hay estudios, pero hemos hecho varios estudios nosotros, que comparamos qué pasa si en tu ciudad metes un trolebús en lugar de un bus eléctrico, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos números del costo total de propiedad, pero les adelanto un poco que pues esta elección no es binaria, ¿no? Se debe de hacer también dependiendo de los costos totales, de los riesgos, de la visión a largo plazo que el sistema de transporte quiere tener para la ciudad. Aquí, en caso particular, pues tenemos algunos elementos diferenciados, ¿no? En un autobús eléctrico, pues siempre vas a cargar con manguera o con pantógrafo y eso pues lo haces en patio, ¿no? Y acá la carga es pues continua, lo que también permite, si uno quisiera, tener operación nocturna sin que lleves los buses a cargar. Eso es algo muy importante para ciudades que sí tienen mucha vida nocturna y que quieren dar el servicio más largo, ¿no? O sea, no cortar servicio tantas horas en la noche, sino proveer servicio nocturno. El trolebús es algo ideal si queremos migrar hacia cero emisiones, ¿no? Y también, pues ambos vehículos son cero emisiones, como comentábamos, y la inversión, pues sí es importante considerar que un trolebús es un poco más económico que un bus eléctrico de baterías. ¿Por qué? Por la batería. O sea, en un bus eléctrico de baterías, tu batería puede ser de 350, 300 kilowatts, mientras en una trolebús tú puedes permitir una batería pequeña, ¿no? De 80 kilowatts hasta 100, 120, pero te van a dar una autonomía de 80 a 100 kilómetros y no necesitas más porque puedes estar en tu línea y puedes desconectarte de la línea y mover ahí el pasaje, ¿no? Entonces, eso es un dato clave que influye mucho en los precios, ¿no? Y también fue cuando en la Ciudad de México, cuando se hizo ese análisis, se vio que era más económico repotenciar trolebuses que meter buses eléctricos en el sistema de transportes eléctricos. Entonces, ese es un tema que sí influye mucho en la decisión que puedan tomar los gobiernos. Y acá la diferencia también entre un bus eléctrico de baterías y un trolebús es la durabilidad. ¿Por qué duran más los trolebuses que los buses eléctricos a batería? También tiene que ver con la batería. La batería es pesada,
la batería es costosa, la batería se tiene que reemplazar, mientras que en un trolebús la batería va a ser más pequeña, no le va a ejercer tanto peso al autobús, el mantenimiento no va a ser tan caro y también las baterías pues no se usan con tanta constancia y se están manteniendo cargadas constantemente, lo que les da una vida útil más amplia a las baterías. Eso es algo muy interesante porque eso sí afecta los precios del material rodante, ¿no? Que a largo plazo pues puede influir mucho en los costos del proyecto, ¿no? También cabe destacar que los buses eléctricos de batería en zonas calientes utilizan el aire acondicionado y el aire acondicionado merma mucho en la eficiencia de los buses eléctricos. A comparación de los trolebuses que están conectados a la red, no importa tanto, bueno, obviamente tienen el mismo gasto, pero hay mucha más eficiencia energética y eficiencia operativa cuando los trolebuses usan el aire acondicionado o la calefacción. Eso también es algo importante en considerar en la operación de los trolebuses. Y también los buses eléctricos pues tienen a veces un poco más de dificultad en pendientes pronunciadas, lo que es un poco diferente con los trolebuses. No sé si han ido a San Francisco. En San Francisco, Estados Unidos, pues es una ciudad con muchas montañas y los trolebuses funcionaban de maravilla en pendientes pronunciadas. Esto porque la potencia que le das a un trolebús es mucho más alta que la potencia que a veces las baterías le pueden dar a un bus eléctrico de baterías. Entonces, esos son los temas críticos, pienso yo, en la operación que influyen en la decisión de qué es mejor, un bus eléctrico o un trolebús. Y de igual manera, pues obviamente el medio ambiente influye. El trolebús y el bus eléctrico, pues ambos son cero emisiones, ambos reducen la huella de carbono, pero también es importante que el impacto es menor en un trolebús porque la batería es pequeña, ¿no? Y también hemos visto que hay impactos ambientales, ¿no? En el tema de las baterías y pues reducir el tamaño de la batería también te reduce los impactos ambientales que un vehículo puede tener, ¿no? Y finalmente recalcando, ¿no? Es más económico un vehículo trolebús que un vehículo eléctrico a baterías, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver rápidamente el costo total de la propiedad, que básicamente, ¿cómo influyen los costos? Hicimos un análisis para este estudio global con Naciones Unidas del costo total de la propiedad. Lo que pueden ver aquí es que el trolebús sí sigue siendo más caro que un bus eléctrico de baterías de carga nocturna, por un porcentaje amplio, ¿no? Casi un 25-30% más. Pero esto lo hicimos en un periodo de 15 años de uso. Como pueden ver acá, el trolebús, los costos capitales de los buses, pues es más grande en el bus eléctrico de batería, que está en naranja, y en el rojito es el costo de la infraestructura. Aquí estamos hablando de infraestructura no existente, es decir, tú tienes que montar subestaciones, catenaria y todo eso. Si tú ya tienes catenarias, subestaciones, el costo de la infraestructura baja dramáticamente. Pero en este caso estamos comparando un trolebús tabula rasa, o sea, nuevecito, con un buses eléctricos de batería nuevecitos, ¿no? Entonces ahí podemos ver una diferencia. Pero corriendo el análisis a 20, 25 años, la diferencia en el costo de la propiedad se empieza a equilibrar y podemos ver que los costos se equilibran a partir del año 25. Y eso pensando que un trolebús te puede durar 20 años o 25, ya como comprimiendo y haciendo muy buen mantenimiento del trole, pudiéramos llegar a un equilibrio que es el mismo costo, ¿no? Tener un trolebús que un bus eléctrico de baterías en 25 años, y eso también puede influir en las decisiones de la ciudad, porque son inversiones a largo plazo, ¿no? Un trolebús te va a durar, la infraestructura de un trolebús, pues aquí en el caso de la Ciudad de México, ya lleva, bueno, no se ha ido rejuveneciendo la infraestructura, pero ya lleva 80, 90 años, ¿no? Entonces eso es importante también de considerar que son inversiones a largo plazo. Y bueno, es importante también pensar que algunas ciudades sí tienen el potencial de meter trolebuses, pero pues también hay que tener pendientes, ¿no? Algunas políticas de apoyo y actualizaciones tecnológicas como un mecanismo de apoyo. El trolebús, pues, puede mejorar la rentabilidad de tu sistema, puede dar una eficiencia energética mayor, inclusive da mayor accesibilidad, dado que puede estar operando en horarios nocturnos, y también el trolebús de nueva generación, pues son vehículos también muy bonitos, muy nuevos, muy innovadores, que también levantan la calidad urbana y también levantan, o sea, no hay ruido, no hay vibraciones. El trolebús es un vehículo muy amigable, ¿no? Para el entorno urbano. Y finalmente les vamos a dar unos casos de estudio rápidamente. Cuando hicimos este análisis, identificamos 3 tipos de ciudades, ¿no? Unas ciudades que son pioneras, son referentes globales,
como el caso de la Ciudad de México, otras ciudades que fueron planificadas y tienen una estrategia a largo plazo, y otras ciudades que están experimentando con el trolebús para ver qué es lo que si les puede funcionar, ¿no? Entonces, aquí el caso de estudio de Ciudad de México, no voy a platicar mucho, Martín está aquí con nosotros, pero básicamente fue la repotenciación del sistema, y eso se logró porque pues había voluntad política, había subestaciones, catenaria, inclusive la Ciudad de México extendió líneas porque vieron que era tan eficiente que se extendieron como la línea del eje 8, y eso es una ciudad pionera porque también fue de las primeras ciudades que tuvo trolebuses a nivel global. O sea, Ciudad de México siempre ha estado a la vanguardia con los tranvías, trolebuses, y sigue siendo pionera en el rejuvenecimiento o el repotenciamiento de los troles. Una ciudad como Kazajistán, Almaty, esta es una ciudad planificada porque ellos mantuvieron su sistema de trolebuses que tuvieron por muchos años y tuvieron muy buenas políticas públicas para estar rejuveneciendo su flota. O sea, ellos no fue de repente una idea que les vino, sino que ellos ya tenían esta estructura y por eso lograron mantener el sistema, ¿no? Ya tienen, es una ciudad pequeña, 2 millones de personas, pero tiene una flota muy grande de trolebuses, de 190, modernos ya, con in-motion charging. Y luego está Marruecos, que es una ciudad en África, donde prácticamente se logró tener trolebuses nuevecitos y una nueva línea. Esto fue por el apoyo que tuvo el Banco de Desarrollo ahí en Marruecos, y les apoyó con el GEF y otros para tener trolebuses de nueva generación. Entonces, casos súper interesantes. Entonces, nada, voy a terminar con unos factores claves de éxito, de cómo es que sistemas de trolebuses pueden ser exitosos, y todo tiene mucho que ver con el liderazgo político y el liderazgo institucional. Cuando hay continuidad política, respaldo institucional, una buena gestión de una empresa de transporte, pues podemos ver que esto funciona, ¿no? Ahí en la Ciudad de México, por ejemplo, hubo mucha fortaleza institucional, lo que permite, pues, tener y poder meter trolebuses de una manera muy ágil y rápida. No cualquiera puede hacer eso, ¿no? También una planificación financiera con visión a largo plazo. O sea, no solamente se trata de invertir en los vehículos, sino también de permanecer una renovación de activos y darle, pues, el sistema, ¿no?, operativo que pueda ser rentable, y también preparar la infraestructura, hacer las adecuaciones del cableado y todo esto, y una selección tecnológica adecuada. Creo que todavía existen, bueno, ya casi nadie construye trolebuses antiguos, ya todos son in-motion charging con baterías, ya hay cerca de 20 compañías que ofrecen trolebuses de nueva generación, y eso es algo, pues, muy importante, ¿no?, también a considerar. Entonces, para hacer un estudio bueno de qué me conviene a mi ciudad, ¿no?, de ir de buses a trolebuses, pues hay que realizar los estudios típicos, ¿no?, factibilidades, revisar la institucionalidad, revisar la operación, y así poder monitorear el desempeño del proyecto para poder planificar la estructura a largo plazo. Y con esto termino mi presentación. Adelante, Miriam. Muchas gracias, Gustavo. Pues ahora, como mencionabas, tenemos a Martín López Delgado. Él es director general del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México. Martín tiene una formación de técnico en construcción, ingeniero en transporte y maestro en administración. Bienvenido, maestro Martín. Muy agradecidos porque pues está aquí hoy con nosotros y pues nos va a explicar toda la experiencia de la Ciudad de México con los trolebuses. Entonces, adelante, si quiere compartir su pantalla, está disponible. Muchas gracias. Nuevamente, buen día a todos. Antes que nada, gracias por la invitación para participar en este evento de suma importancia. Y con mucho gusto, pues vamos a platicar un poquito acerca de lo que nosotros llamamos el resurgimiento del trolebús. Y bueno, no solamente el trolebús, sino el transporte eléctrico en la Ciudad de México. Entonces, vamos a iniciar con un poquito de historia. Comentarles que la primera línea de trolebús que se implementó aquí en la Ciudad de México sucedió el 9 de marzo del año de 1951, lo cual representa que ya tenemos una experiencia de más de 75 años, o ya casi 75 años, operando trolebuses en esta ciudad, y que su desarrollo a través del tiempo pues ha ido en aumento hasta una etapa de la vida, como bien lo señalaba Gustavo. El trolebús fue teniendo un desarrollo importante desde sus inicios hasta prácticamente, en nuestro caso, la primera década de este siglo, donde llegamos a contar
durante este proceso, hasta con 30 líneas en operación y un kilometraje superior a los 500 kilómetros de infraestructura instalada. Llegamos a tener más de 1000 trolebuses operando estas 30 líneas, y posteriormente a la primera década de este siglo empezó una decadencia que trajo a una situación en la cual a finales de los años 10, para ser más precisos, en 2018, cuando nos tocó o tuvimos la fortuna de regresar a este organismo, solamente contaban, por desgracia, con 7 líneas en operación y tan solo con 80 trolebuses que daban servicio en estas líneas. La afluencia que traíamos en ese momento era de cercana a los 80,000 usuarios en un día laborable, y bueno, pues esto representaba realmente la situación en la cual se encontraba nuestra red de trolebuses en ese año. Con la llegada de la entonces jefa de gobierno, actual presidenta del país, con la doctora Sheinbaum, ella tuvo la visión de llevar a cabo proyectos y programas para recuperar el transporte eléctrico, entre ellos el trolebús, y gracias a esa visión fue como se empezó a llevar a cabo la recuperación de líneas, la renovación de la flota vehicular, de tal suerte que hasta el momento podemos decir que ya hemos renovado la totalidad de la flota vehicular de este modo de transporte. Ahorita más adelante les voy a ir indicando cómo se fue llevando a cabo este proceso. Bueno, los trolebuses que se compraron en el año 2018, 2019, eh, fueron trolebuses ya con tecnología moderna, tecnología de vanguardia, trolebuses con una autonomía, y esto nos ha permitido que desde el año 2019 hasta este año, 2025, ya contemos con una flota de 462 trolebuses. 310 de ellos son de 12 metros y tenemos una flota de 152 trolebuses articulados de 18 metros. Dentro de las ventajas importantes que representan este tipo de unidades es que son 50% más eficientes a los trolebuses anteriores de la generación antes de la que tenemos en la actualidad. Cuentan con una autonomía de cuando menos 75 kilómetros. Hemos llegado a tener resultados donde las unidades llegan a tener 100 kilómetros, un poquito más de 100 kilómetros de autonomía, pero bueno, para ser conservadores decimos que cuando menos 75 kilómetros de autonomía tienen estas unidades. Son 100% accesibles para cualquier tipo de persona, independientemente de su condición física. Cuentan con asientos exclusivos para mujeres, cámaras de videovigilancia, son de piso bajo, y aunado a esto, pues tienen también el sistema de arrodillamiento que permite que la unidad descienda entre 7 y 8 centímetros de su altura normal para facilitar el ingreso de personas con silla de ruedas, con bastón, o gente con movilidad reducida. El sistema de izado y tracción de pértigas es automático, ya el operador no tiene que bajarse para conectar o desconectar las pértigas o troles, ya se hace automáticamente desde la cabina. Y algo que también comentaba Gustavo, que otro de los aspectos que pudimos llevar a cabo durante estos años pues, fue la integración tarifaria y la implementación de un sistema de peaje electrónico, un sistema de peaje inteligente, que ya todos nuestros trolebuses tienen el equipo para poder permitir que la gente suba y pague de esta manera. En esta tabla podemos ver cómo se haya realizado la compra de las unidades durante el sexenio anterior, y ahora la jefa de gobierno, Clara Brugada, le ha dado continuidad a los proyectos que se iniciaron con la doctora Sheinbaum, y ya en esta administración hemos comprado 37 trolebuses de 18 metros. En esta tabla podemos ir viendo con claridad cómo ha sido el proceso de adquisición de las unidades, la serie que nos permite identificar a cada una de las flotas que hemos ido adquiriendo, y el monto de inversión que ha realizado el gobierno de la ciudad para adquirir estas unidades. También es importante señalar que mediante algunos proyectos inmobiliarios que se han realizado en la zona de Polanco principalmente, hemos recibido trolebuses en donación como pagos de medidas de mitigación por todo lo que causa el proceso de construcción de estas edificaciones.
Las constructoras nos han donado 30 trolebuses en 3 etapas, como aparecen en los últimos 2 renglones de este cuadro, de tal suerte que al momento tenemos una flota ya propiedad del STE de 462 trolebuses. La implementación de estas unidades nos ha permitido tener varias ventajas o beneficios para los usuarios. Uno de ellos es que de tener 120,000 usuarios registrados en el año 2019, perdón, el año anterior llegamos a transportar a más de 380,000 usuarios en un día laborable. Es decir, que hemos triplicado cuando menos la afluencia de usuarios en nuestra red. Y otra de las cuestiones que también ha beneficiado a la gente es que los tiempos de espera se han reducido de manera importante, en cuando menos el 30%, y aunado a esto, también los tiempos de recorrido o desplazamiento se han reducido en cuando menos el 35% del tiempo que anteriormente utilizaba la gente para moverse de un punto a otro de la ciudad. Estas unidades son sumamente eficientes, registran un número muy reducido de fallas durante la operación. Tan es así que hemos medido que el nivel de eficiencia de estos vehículos es de pues, casi el 100%, ¿no? 99.9%. Es decir, el número de fallas que se registran durante el periodo de servicio realmente es mínimo. Aquí podemos ver cómo ha sido el comportamiento de la afluencia anual en este modo de transporte, tomando como referencia el año 2005, donde transportábamos pues, más o menos 70,000 usuarios al año. El año anterior, en el año 2025, llegamos a transportar 131 millones de usuarios en lo que es la red de trolebuses, que también, dicho sea de paso, de tener 7 líneas, como lo comenté al inicio, actualmente ya contamos con 13 líneas en operación y algunas en construcción, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Una de las innovaciones importantes que pudimos realizar en la administración pasada es la implementación del famoso trolebús elevado, que corresponde a la línea 10 de la red de trolebuses y que es un servicio que cuenta para la operación con un viaducto construido exprofeso para la operación de trolebuses, es decir, es un viaducto que solamente circulan trolebuses, obviamente es 100% confinado. La longitud de operación de este servicio es de 16.5 kilómetros. Tenemos operando aproximadamente 60 trolebuses, entre trolebuses sencillos y trolebuses articulados. Contamos con 12 estaciones. Y aquí algo muy importante es que el tiempo de recorrido en la actualidad para recorrer esos 16 kilómetros es de 20 minutos. Antes de que se implementara este trolebús, la gente utilizaba entre 1 hora con 15 minutos y hasta 1 hora y media para hacer el mismo recorrido. La velocidad máxima a la que operan estas unidades, porque los tenemos gobernados, es de 50 kilómetros por hora. El costo del pasaje es de 7 pesos y el intervalo de servicio al cual estamos operando en esta línea pues prácticamente es de 1 minuto. Es decir, cada minuto estamos viendo pasar un trolebús en cualquier punto de la línea en donde nos podamos ubicar y también en cualquiera de los dos sentidos. El récord de demanda en este servicio fue de 199,000 usuarios el lunes 27 de octubre del año 2025. Esta línea estaba proyectada inicialmente para transportar 70,000 usuarios y como pueden ver, pues ya también casi se está triplicando su demanda, o la hemos llegado a triplicar en algunos días. Y aquí algo muy importante, esta fue la primera línea donde ya no solamente opera el servicio de transportes eléctricos, aquí ya sumamos flota que operan concesionarios, los cuales sufrieron o pasaron un proceso de transformación de operar microbuses como los que aparecen en la foto superior a trolebuses como los de la foto inferior. Se sumaron 224 concesionarios o microbuses y con esta cantidad de flota vehicular se transformaron en 14 trolebuses sencillos que están operando de manera habitual ya en esta línea, y las características de estas unidades son exactamente las mismas que tenemos en la flota vehicular propiedad del STE.
Y una de las ventajas que también tenemos para la ciudad y para el medio ambiente es que la operación de este tipo de sistemas, en particular este trolebús de la famosa línea 10, nos ha permitido evitar la emisión de contaminantes en 6.438 toneladas de dióxido de carbono, que equivale a plantar 536,000 árboles. Aquí podemos ver un collage fotográfico de distintos puntos que corresponden a esta línea. Como podemos ver prácticamente en todas estas fotos, la operación se aprecia en el viaducto, en un viaducto que fue construido durante 3 años para la operación de este modo de transporte. Bueno, también el año pasado, ya con la intervención del gobierno actual, tuvimos la puesta en operación de la línea 11 de trolebuses, que esta línea 11 le da continuidad a la línea 10 de Santa Marta hasta el municipio de Chalco, en el Estado de México, lo cual transforma a esta línea como la primer línea de trolebuses de carácter metropolitano, porque ya podemos atender la demanda desde el municipio de Chalco del Estado de México hasta la estación del Metro Constitución de 1917 en la alcaldía de Iztapalapa. Esta línea por sí sola tiene una longitud de operación de 36 kilómetros. Aquí estamos operando con 70 trolebuses. Aquí sí, todos son articulados y en este momento todos los trolebuses son propiedad del Servicio de Transportes Eléctricos, aunque en los próximos meses se van a incorporar también unidades de concesionarios del Estado de México. Aquí el tiempo de recorrido es de 45 minutos, cuando antes la gente que recorría este kilómetro podía tardar hasta hora y media o 2 horas para hacer el recorrido, que actualmente lo hacen en 45 minutos con el trolebús. Igual que en el caso anterior, la velocidad gobernada de las unidades es de 50 kilómetros por hora. Y aquí el récord que tenemos registrado de afluencia fue de 105,000 usuarios el 27 de octubre también del año anterior. Aquí tenemos un collage fotográfico de la operación de esta línea, que un tramo de la misma, aproximadamente 7 kilómetros, también opera mediante un viaducto que le da continuidad a la línea 10, y posteriormente tenemos otro tramo donde opera confinado, pero ya a nivel en lo que es la autopista México-Puebla, y cuando ya ingresa el derrotero hacia los municipios de Chalco y Valle de Chalco, ya lo hacemos también con carriles confinados, pero ahí ya tenemos intervención con cruceros viales, con cruceros peatonales, lo cual la eficiencia de la operación aquí se ve de alguna manera reducida en comparación con los primeros 2 tramos de esta línea. También en la administración pasada pusimos en operación la famosa línea Aztecas, que así le dio por nombre el que en ese entonces era jefe de gobierno, y es una línea muy corta, de 15 kilómetros, que opera en una parte del eje central y básicamente en la avenida Aztecas, en la alcaldía Coyoacán, de aquí de la ciudad. Aquí tenemos 28 trolebuses operando, y algo muy importante es que también en esta línea ya tenemos operación con concesionarios. De hecho, de las 28 unidades que operan diariamente, 14 las administra el STE y 14 las administra o las opera una empresa privada que se llama Cotaxasa y que se conformó por concesionarios de la Ruta 13. Los resultados también aquí han sido muy favorables. La gente ha visto el servicio muy bien. Tenemos una muy buena calificación en la operación de este servicio, y también la demanda que se esperaba de 28,000 usuarios ya ha sido rebasada de una manera importante, porque ya casi estamos transportando cerca de 40,000 usuarios en un día laborable. Aquí tenemos una galería fotográfica de algunos puntos de operación de esta línea. Esta opera totalmente a nivel, y un tramo de la misma que corresponde a la avenida Aztecas operamos en sentido inglés, y esto hace que el servicio se convierta muy, muy eficiente, porque al tener carriles confinados, evitamos que se mezcle el tránsito con vehículos ligeros,
y prácticamente los trolebuses van sobre su carril. Tenemos muy poca invasión del mismo y eso también nos permite contar con eficiencia mucho más alta en la operación y los resultados pues se ven reflejados con la cantidad de usuarios que estamos transportando y que día a día pues va creciendo lento, pero va creciendo la demanda que registramos en este servicio. Otro servicio que pusimos en operación el año pasado, estamos por cumplir un año de operación, es el trolebús en el eje 8 Sur, que tiene origen y destino en el Metro Constitución de 1917 y en el Metro Miscuac. Es una línea de trolebuses que anteriormente operaba transportes eléctricos, pero que por la falta de equipo, por las obras de la línea 12 del metro y otros factores, dejamos de operar en el año 2008 y que bueno, el año pasado lo retomamos. También aquí operamos conjuntamente con otra empresa que se llama CEMSA, y esta empresa está conformada por concesionarios de las rutas 2, 14 y 25. Entre los concesionarios de estas tres rutas compraron 46 trolebuses y de esos 46 trolebuses ellos operan 44 en este servicio. Los otros dos los tienen como reserva técnica. La implementación de esta línea fue el 7 de junio del año anterior y también hemos registrado pues volúmenes importantes de demanda, aunque bueno, también hay que reconocer que no hemos llegado todavía a los volúmenes que teníamos considerados por un factor importante. Todavía hay una ruta de concesionarios, que es la ruta 1, que todavía no logramos convencerla del todo para que transformen sus autobuses a trolebuses. Cuando esto suceda, estamos seguros nosotros que vamos a llegar a registrar volúmenes superiores a los 80 o 90 mil usuarios. Y algo bien importante, que ya con la implementación de este servicio, ya podemos ir en trolebús prácticamente desde el Metro Miscuac hasta el municipio de Chalco, en el Estado de México, utilizando las líneas que están operando en este corredor troncal de suma importancia para la ciudad y para el oriente del Estado de México. Aquí tenemos una galería, un collage fotográfico en diversos puntos de esta línea, donde podemos ver que ya es una operación totalmente a nivel. Contamos con carriles semiconfinados en un 70-80% de la línea. Estamos llevando a cabo las gestiones con la Secretaría de Obras para que nos termine de colocar el confinamiento y poder operar ya con un espacio totalmente designado para la circulación de trolebús a lo largo de todo el corredor. Y bueno, tenemos también ahorita ya en etapa de construcción la línea 14, esta apenas la estamos construyendo. Es una línea que, si bien es cierto, nos va a servir para dar atención al Mundial que se va a llevar a cabo en el mes de junio y julio en nuestro país, parte de este Mundial en nuestro país, pues también es cierto que es un servicio que va a perdurar para la historia y en beneficio de pues, los habitantes básicamente de la alcaldía de Coyoacán, porque esta línea también da servicio solamente en esa alcaldía. En una primera fase, el origen estará ubicado en el Metro Universidad y el destino en el CETRAN de Huipulco, frente al Estadio Azteca. Tendrá una longitud de 13 kilómetros, dimensionamos 19 trolebuses de 12 metros, y aquí estamos considerando la participación también de concesionarios de la Ruta 95, que en este momento estamos en una etapa ya de conformación de ellos en una empresa para que puedan hacerse acreedores a un crédito y puedan comprar sus vehículos tipo trolebús que van a operar en este servicio. La demanda que estamos esperando es de pocos usuarios en un día laborable. Y también estamos en proceso de construcción de otra línea más en el Estado de México, que le estamos llamando Trolebús Iztapaluca. En este trolebús tenemos la participación del gobierno federal, del gobierno del Estado de México, y el gobierno federal va a aportar los recursos, el gobierno del Estado de México va a llevar a cabo la construcción, y nosotros vamos a operar la línea, como sucede con la línea 11 de Chalco a Santa Marta. El esquema de operación va a ser muy similar, también van a participar concesionarios del Estado de México, y también nosotros vamos a operar el 50% de la flota vehicular que
que va a estar disponible para este servicio y que va a ser aproximadamente de 50 trolebuses, también articulados. Esta línea se va a conectar con la línea 11, de tal suerte que vamos a poder tener ahora un servicio desde el metro Miscuac hasta Chalco y ya hasta Iztapaluca. Entonces, va a ser la segunda línea metropolitana. Y bueno, también es importante comentar que para poder operar nosotros servicios en la entidad vecina, tuvimos que reformar nuestro estatuto orgánico, nuestra ley de creación, para poder operar, y en este momento sí ya podemos operar sin ningún problema servicios tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Bueno, también tenemos otro proyecto que ya estamos por iniciar la construcción, que es el ramal Revolución de la famosa línea cero, que como ustedes seguramente han de saber, la gente que vive aquí en la Ciudad de México, la línea cero va a estar operando prácticamente sobre el circuito interior, más de 35 kilómetros del circuito interior, pero este circuito tiene una antena o ramal que va hacia el Estadio Olímpico Ciudad Universitaria, y es el que se va a poner a funcionar como fase 1, que es de Ciudad Universitaria a Chapultepec. Ya los trolebuses ya los compramos, ya se están fabricando. Aquí también va a operar transporte concesionario, ellos también ya adquirieron su flota vehicular, y entre ambas empresas vamos a operar 60 trolebuses. Esta línea va a contar con 57 paradas, y el tiempo estimado de recorrido va a ser de 48 minutos. Actualmente, más o menos, la gente tarda 90 minutos para hacer este desplazamiento. Martín, 5 minutos más, por favor, para dar minutitos para preguntas, por favor. Con gusto, sí. Esto nos ha llevado a que la red actual de trolebuses es la que aparece aquí en esta lámina, donde podemos decirles que ya contamos con 13 líneas en operación y 4 líneas en proceso de construcción. Muy rápidamente decirles que aparte de la red de trolebuses operamos también la línea del tren ligero. La línea del tren ligero, pues, es una línea en el sur de la ciudad que cuenta con 18 estaciones. Hemos llevado a cabo la renovación de las vías, como lo podemos ver en estas dos fotografías. La del lado izquierdo es como estaban las vías en el 2019 y la foto derecha es como se encuentran actualmente. Hemos comprado en la administración pasada 9 trenes ligeros, compuestos por 2 vagones cada uno de ellos, con tecnología también de vanguardia. Y actualmente estamos recibiendo 17 trenes más que compramos ya en esta administración, y lo que pretendemos ya con la incorporación de estos trenes es trabajar con trenes acoplados para incrementar la oferta de plazas en un 100%. También estamos llevando a cabo la modernización de la terminal tasqueña para poder recibir trenes acoplados, así como de 6 estaciones adicionales, y adquirimos un sistema de regulación de ferroviario que nos va a permitir garantizar la seguridad en la operación de esta flota de trenes, que ya va a ser superior a los 36 trenes en servicio. Y finalmente comentarles que también somos los operadores de un nuevo sistema de transporte en la Ciudad de México, que es el cablebús, como le llamamos. Tenemos ya operando la línea 1 en la alcaldía Gustavo Amadero, también con resultados sumamente favorables. Estamos transportando ya más de 80,000 usuarios en un día laborable, cuando la demanda estimada era de 28 o 30,000 usuarios antes de que se pusiera en operación. Se ha llevado a cabo una transformación del hábitat que está a lo largo de la línea, como podemos ver aquí en esta foto, un campo de fútbol que antes era de tierra, hoy está totalmente empastado y es utilizado prácticamente todos los días de la semana por la gente que vive en el lugar. También nos ha permitido, pues, reducir una cantidad importante de toneladas de dióxido de carbono. La línea 2, que opera en la alcaldía más poblada de la Ciudad de México, opera en la alcaldía de Iztapalapa. En este momento es la línea más larga del mundo en transporte urbano de este tipo, y aquí estamos transportando alrededor de 84,000 usuarios en un día, también superando la demanda estimada, que era de alrededor de 40,000 usuarios. Y también se llevó a cabo una transformación del entorno. Aquí en estas fotografías podemos ver un tianguis, una zona comercial que existía antes de la implementación, y del lado derecho cómo está actualmente inmersa en lo que es la estación Quetzalcóatl, que es la estación 2 de esta línea. También hemos reducido importante
el número de emisiones de contaminantes. Y más recientemente, el año pasado, también se puso en operación la línea 3, que es la línea más corta, opera en la zona de Chapultepec, de aquí de la Ciudad de México. Esta es una línea que tiene dos características, ¿no? Entre semana sirve para una movilidad habitual de los habitantes de la zona poniente de la ciudad, y los fines de semana y días festivos es una línea totalmente turística. Su implementación estuvo en coordinación con un proyecto prioritario que se llevó a cabo para el bosque de Chapultepec, que se llamó Naturaleza y Cultura. Y bueno, también aquí tuvimos una importante estimación de reducción de emisiones de contaminantes. Y bueno, estamos en proyecto de construir 5 líneas más. 3 de ellas ya iniciaron la construcción, que son el Cablebús 4 en la alcaldía Tlalpan, que va a ir de Universidad a la Jusco, la línea 5 del Cablebús en Magdalena Contreras, que va a ir de Mixcoac a la zona alta en Loyamel, y el Cablebús línea 6 de Milpalta a Tláhuac. Pues muchas gracias y estoy muy atento por si hay alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias, maestro Martín. Pues ahora daremos unos minutos para un par de preguntas que tenemos por acá. Si les parece bien, voy a comenzar a leer algunas preguntas que nos dejaron aquí en el chat y después le damos la palabra a una persona que nos está levantando la manita desde hace rato. Primero comenzamos con las del chat. Nos comenta Analía, ¿cuál es su evaluación del estado actual de la infraestructura eléctrica en Ciudad de México para poder ofrecer el soporte necesario a una expansión masiva del trolebús? ¿Qué plazos se estiman y qué cantidades de unidades nuevas? Martín, ¿tú Sí. podrías responder esa? Sí, miren, realmente lo que hicimos nosotros cuando reactivamos la red de trolebuses al inicio de la administración pasada, pues precisamente lo que hicimos fue darle utilidad a lo que ya teníamos instalado. Eso nos llevó a que la implementación de nuevos servicios pues resultara mucho más barato que si fueran nuevos. Esa política la seguimos implementando. Hemos ido recuperando algunos servicios que se han dejado de operar a través de los años, y esto nos facilita su implementación porque, por ejemplo, en muchos corredores de la ciudad ya tenemos postería instalada que anteriormente utilizaron trolebuses o que fueron postes que se instalaron desde la creación de los ejes viales allá por la década de los 70. Entonces, eso nos facilita mucho la implementación del trolebús nuevamente en la ciudad. Prácticamente todos los ejes viales aquí en la Ciudad de México están habilitados para instalar catenaria, que es utilizada para la tracción de las unidades. Y las subestaciones, también las que hemos comprado, son subestaciones eléctricas mucho más pequeñas que las antiguas. Requerimos de menos espacio para su instalación, para la construcción de las bases y colocación de las mismas. Entonces, realmente, todo este proceso de obra electromecánica que le llamamos, se nos ha facilitado mucho por la experiencia, por la disponibilidad de infraestructura que ya existe en la ciudad, por la disponibilidad de infraestructura que se ha dejado de operar en años pasados, y bueno, eso nos ha llevado a que la red de trolebuses pues ya ha crecido, y tenemos, aparte de los proyectos que comenté, otra cantidad importante de proyectos en el eje 3 Norte, en el eje 5 y 6 Sur, en el eje 2 Sur también, otros proyectos que tenemos para implementar próximamente en la ciudad en lo que resta de esta administración. Muchas gracias, Martín. Por aquí dejan otra pregunta que creo que ya más o menos la contestaste con tu presentación, pero bueno, nos pregunta Eli que si tienen planeado realizar otra línea de tren ligero a mediano plazo y si consideran colaborar con sistema Ecobici para generar la intermodalidad, las futuras líneas de cablebús como la de Tláhuac. Sí tenemos en proyecto la implementación de una segunda línea de tren ligero, al menos aquí en la ciudad. Me voy a reservar por temas de otra naturaleza mencionarla, pero sí estamos ahorita llevando a cabo un proyecto para tren ligero. Y con lo que se relaciona al sistema de ecobici o bicicletas, pues todas las estaciones prácticamente, por ejemplo en el cablebús, tienen espacios de biciestacionamiento para que pueda haber ese intercambio modal. Aunado a esto, todas las líneas de cablebús tienen permitido transportarse con bicicleta, es decir, un ciclista puede ir en cualquier hora del día, en cualquier día de la semana, y está garantizado su traslado a través del cablebús. En el tren ligero y en la red de trolebuses solamente lo permitimos durante los fines de semana, por obvias razones.
esas unidades se saturan muchísimo durante la semana, y eso sí incomodaría mucho a otra cantidad importante de usuarios. Pero los fines de semana también pueden trasladarse con sus bicicletas. Listo, muchas gracias, Martín. Y bueno, hay otra preguntita rápida que voy a hacer antes de darle la palabra aquí a Programa Transporte. Ahorita nos dice su nombre. Evangelina nos pregunta, ¿cuáles han sido los principales retos en infraestructura y energía eléctrica para este tipo de transporte? ¿Y cuál es el avance en la ruta Estadio Azteca? ¿Y cuándo se prevé estará lista? Y bueno, finalmente, si hay más licitaciones para este año. Sí, bueno, yo creo que el reto importante, pues, es el tema económico. Es el tema económico, es contar con los recursos para poder implementar cualquier proyecto de esta naturaleza. En cuanto a temas tecnológicos o de suministro de energía eléctrica, creo que todavía en la Ciudad de México hay condiciones para que la red de trolebuses o de otro sistema eléctrico pueda crecer. No le veo mayor problema. Pues bueno, creo que estamos en un momento importante donde la Ciudad de México, de hecho, está llevando a cabo una transformación a gran escala, no solamente en este organismo, que como ya lo mencioné, pues somos pilares en la electromovilidad, que como decía Gustavo, y tiene toda la razón, es un término reciente, pero realmente la electromovilidad, al menos aquí en este organismo, empezó a llevarse a cabo el 15 de enero del año de 1900. ¿Por qué? Porque esa fecha fue cuando se implementó la primera línea de tranvía eléctrico. Entonces, como pueden ver ustedes, pues la electromovilidad no es nada nueva. Tiene más de 120 años de existir, al menos en nuestro país. Listo, muchas gracias, Martín. Y bueno, ahora le doy la palabra aquí, no sé tu nombre, si nos quieres decir tu nombre, por favor, y ser muy breve con tu pregunta, porque ya estamos sobre el tiempo para poder darte la respuesta. Carlos Torres, de la alcaldía de Tegucigalpa, Honduras. Mi pregunta es básica. Más o menos, ¿cuánto es el costo en promedio en kilómetros de la construcción de un trolebús elevado o un trolebús a piso? Y más o menos, ¿cuál sería la recomendación así ligera si no se tuviera el tema de la catenaria? O sea, tendríamos que hacerlo desde cero. Mira, el trolebús a nivel, en cuanto a la infraestructura electromecánica, de tener un costo aproximadamente de entre 5 y 6 millones de pesos mexicanos. Y es un costo aproximado porque también el costo depende del trazo. Si el trazo es recto, es más barato. Si tiene curvas, se encarece por la infraestructura que se tiene que adquirir para esas curvas, que le llamamos nosotros segmentos de curva. Entonces, esto va a depender mucho del trazo. Y entonces, la experiencia que tenemos recientemente es que está entre 5 y 6 millones de pesos en un trolebús operado a nivel. El trolebús elevado, me decía. Y el... Sí. El trolebús elevado. Bueno, yo creo que ahí te apoyo también tantito, Martín, porque el trolebús elevado tiene la infraestructura de viaducto, que eso es esa parte, ¿no? Aparte de la infraestructura eléctrica. O sea, en términos de eléctrico, si le sumas el viaducto, entiendo yo, Martín, corrígeme, pero estaba cerca de los 120 millones de pesos, ¿no? Más o menos por kilómetro. Pero ahí no recuerdo bien. Anda alrededor de 300 millones de pesos el kilómetro, incluyendo todo. Incluyendo todo, la obra civil, la obra electromecánica y todos los sistemas adyacentes, como es el sistema de peaje, el sistema de control de tráfico y todo, como 300 millones de pesos. Listo, pues creo que con esto estaríamos cerrando la sesión. Les agradecemos mucho por haberse quedado, a pesar de que nos pasamos un poquito del tiempo, pero fue muy interesante la participación y la presentación que nos dio el maestro Martín y Gustavo. Muchas gracias nuevamente. Los esperamos en nuestras siguientes sesiones de webinar. Estén pendientes de nuestras redes sociales y bueno, pues les esperamos en la siguiente sesión de webinar. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias a todos. Gracias, maestro Martín. Gracias a todos, gracias, maestro Martín, gracias a todos y seguimos en contacto.